Así que les invito, hermano, a que oremos entonces. Poderoso, benignísimo, misericordioso, Dios de toda consolación y Padre nuestro, gracias a Cristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Aquí estamos ante ti, Dios. Buenos días. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por concedernos tu bondad, concedernos tu misericordia y tu gracia. Dice tu palabra, Señor, que podemos acercarnos, Señor, gracias a Cristo tu Hijo, que como gran y único sumo sacerdote, traspasó los cielos, entró al lugar santísimo, no al que fue hecho por manos humanas, no al terrenal, sino al verdadero, a aquel que el terrenal simbolizaba, al genuino, el que está en los cielos, y entró como sacerdote a nuestro favor, presentándose a sí mismo como cordero, sacrificándose en nuestro lugar, para que hoy y cada día de nuestra vida y con toda libertad pudiésemos acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, ante tu lugar santísimo, y poder obtener, Señor, más gracia y más misericordia en este y cada día de oportuno socorro, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, gracias por tu gran misericordia, gracias por pensar en nosotros desde la eternidad, por salvarnos desde la eternidad, por en tu mente, Señor, decretar, elegirnos, regenerarnos, redimirnos, salvarnos y glorificarnos en Cristo, por asegurar nuestra vida para eterna redención. Gracias, Señor. Pensar en lo que has hecho, pero pensar en que son cosas que determinaste desde antes de la fundación del mundo es tan asombroso, es tan gratificante, Señor. Es tan maravilloso, Dios, que realmente no hay palabras que puedan suplir o gratitud que pueda realmente cubrir esa tanta gracia y tanta bondad, Señor. Dios, te amo, honra y gloria por ello. Quisiéramos, Señor, hacerlo de manera perfecta y de manera infinita, pero somos tan imperfectos, tan finitos, Señor, que lo único que podemos expresar es, Señor, acción de gracias con nuestros labios, Señor, y procurar y pedir que por tu Espíritu, Señor, esta gratitud, Señor, se haga manifiesta en nuestros cuerpos, en nuestra forma de comportarnos delante de ti, Señor. Saber, como dijo el salmista, Señor, que a quién tenemos nosotros sino a ti, Señor. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos de los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseamos. Cuánto quisiéramos, Señor, decirlo con tanta seguridad, Señor, y con tanta firmeza de saber, Señor, que nada va a quitar eso de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Pero somos tan variables, Señor, tan inconstantes, a veces tan de doble alma, que hoy tal vez estamos deseándote con todo el corazón, diciéndote, Señor, que fuera de ti nada deseamos. Y mañana o más tarde, Señor, estamos tal vez intentándote cambiar por otras cosas. Oh Dios, por eso, si bien hay mucho que agradecer por concedernos tanta benevolencia inmerecida, tanta gracia inmerecida, tanta misericordia inmerecida, Señor, que también a la vez hay mucho, Señor, por qué colocarnos a cuentas contigo. Y por eso aquí estamos, Señor. Perdona nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado, Señor? ¿Qué es el pecado sino que con terror, Dios de la gloria, es desear otras cosas por encima de ti, Señor? ¿Qué es el pecado sino preferir buscar satisfacción en otras cosas
otras personas, Señor, otros anhelos, otras intenciones, Señor, que no tengan que ver contigo, Dios. Perdónanos porque aun cuando eso sea eh, pequeño, aun cuando ese pecado sea leve, Señor, es preferir momentáneamente cosas tal vez insignificantes, preferirlas por encima de ti, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque a veces, Señor, vemos el pecado con tanta insignificancia, con tanta levedad, con tanto descuido, Señor, que terminamos cediendo a cosas que no debemos hacer. Y lo peor aún es que las cometemos como si nada hubiese pasado y vamos a nuestro lecho de descanso sin colocarnos a cuentas contigo como si a nadie hubiésemos ofendido. Oh Dios, perdónanos, perdónanos porque tal vez albergamos en nuestras vidas manchas que, que hemos pasado por alto, manchas producidas por el pecado. Te pedimos perdón por ello, Señor. Perdónanos por todas las veces, incluso si la noche anterior fue una de esas veces, Señor, donde hemos ido a nuestro lecho de descanso y hasta nos hemos atrevido a hablarte, Señor, a pedirte, oh Dios, y ni siquiera nos hemos colocado a cuentas porque la forma en cómo hemos pecado, Señor, no la tomamos como tal, como tan grave como para que tengamos que ir ante ti. Pero, oh Dios, que podamos recordar y jamás olvidar que aun por esos pecados insignificantes, leves, Cristo tu Hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Tú tuviste que desatar tu ira sobre él por pecados tan mínimos como esos, insignificantes como tal vez los tenemos. Gente que no cree en Cristo también morirá y también se le acusarán de tales pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, por perder de vista tu gloria, por perder de vista, Señor, tu palabra, perder de vista, Señor, todas las gracias que nos has dado, porque dice tu palabra que según tu gran misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva, Señor, que ha de ser manifestada para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, Señor. Reservada en los cielos para nosotros, que a su vez estamos guardados, pero, oh Dios, ¿cómo podemos perder de vista tanta gloria por cosas tan efímeras, Dios? Perdónanos. Ábrenos el entendimiento, Señor. Danos discernimiento para no solamente, oh Dios, ver los pecados graves, escandalosos y huir de ellos, sino también ver eso insignificante, eso leve, pero que también pecaminoso y que también te ofende y que por lo tanto nos manche y va formando obstáculos en nuestra vida que se van convirtiendo en desánimos, en estancamientos, en tibiezas. Dios, ten piedad de nosotros, seres tan endebles, seres tan débiles, Señor, pero con gracia y misericordia. Realmente se necesita ser Dios para soportar personas como nosotros, para amar personas como nosotros, Señor. Sin embargo, Dios, restaura, oh Dios de la gloria, nuestras vidas, restáuralas, porque el hecho de que seas tan misericordioso, tan lleno de gracia, tan bondadoso, no significa que podamos actuar como queramos hacerlo y que no pasa nada, porque queremos corresponderte, como dice tu palabra, andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor, comportándonos como es digno de tu evangelio, Señor, combatiendo unánimes por la fe que se nos ha sido dada y combatiendo por la unanimidad del cuerpo de Cristo. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por nuestra vida y por la vida de nuestra familia, por cuidarlos a ellos. No lo merecen, pero oramos por ellos y tú los cuidas. Tú les das alimento, tú les das salud, les das fuerzas, les das trabajo. Oh Dios, concédeles también la salvación y que sean hijos tuyos, Dios. Concédeles ellos, Dios. Concédelos, por favor, el ser alcanzados
Gracias, Salvadora, como lo hiciste con nosotros, que no merecemos y no somos mejores que nadie, Señor, como para decir que nos salvaste porque nos lo debías por nuestro comportamiento. Perdidos, errantes estábamos, nos encontraste y salvaste. Oh Dios, que podamos comportarnos como en gratitud, Señor, digno de ello. Gracias por cuidar a nuestros hermanos y por concedernos verlos ahí conectados. Muchas gracias te damos, Señor. Que tu palabra este día corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual la has enviado, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El sacerdote que necesitamos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 y 16. El Antiguo Testamento resalta una y otra vez el peso de la responsabilidad que llevaban los sumos sacerdotes en Israel. Ver, por ejemplo, Éxodo 29 y Levítico 16. Ser sumo sacerdote no podía ser tomado a la ligera, solo él podía ofrecer sacrificios de sangre por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Hebreos 9:7. Aunque él mismo no era perfecto, servía como abogado para su comunidad ante Dios. Sin embargo, como nos lo muestra el escritor de Hebreos, hay un gran sumo sacerdote, Jesús, que hizo lo que ningún otro sacerdote podía hacer y que llevó sobre sus hombros un peso de responsabilidad tal que ningún otro humano podía soportar. Jesús no trascendió el velo hacia el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, más bien como Hijo de Dios. Él trascendió los cielos, de manera que ahora aboga a nuestro favor ante el trono del Padre. No es necesario lamentarnos por su ausencia física en la tierra, no solo porque Él está presente con nosotros mediante el Espíritu Santo, sino también porque su ausencia significa que en este mismo momento está hablando directamente con Dios el Padre a favor nuestro. Hebreos 7:25. Por eso, en el Nuevo Testamento, el ministerio no es únicamente para una orden sacerdotal que lleva a cabo sacrificios de sangre. Los que son llamados por Dios y reciben tanto el privilegio como la responsabilidad de guiar y de enseñar al pueblo de Dios, no tienen que abogar ante Él en su beneficio de su pueblo como si tenían que hacerlo los sacerdotes del Antiguo Testamento, ya que nuestro gran sumo sacerdote ha ofrecido el único gran sacrificio por los pecados. No hay necesidad de ningún otro abogado. De hecho, su sacerdocio no deja espacio para otras ofrendas por el pecado, ni el cielo ni en la tierra. Solo Él podía morir por nosotros y hablar en nuestro lugar, y solo Él lo ha hecho. La grandeza del sacerdocio de Jesús está en la realidad en que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez y para siempre. Lo único que debemos hacer es reconocer que Jesús conserva a su sacerdocio inmutable, puesto que permaneció para siempre. Hebreos 7:24. Solo Él puede salvar a aquellos de nosotros que nos acercamos a Dios confiando en sus méritos. Él vive siempre para interceder por su pueblo. Él está haciendo eso en este mismo instante por ti, así que puedes vivir confiando en que tienes acceso al trono celestial siempre que oras, así como acceso para tu alma el día en que mueras. Hoy lo único que tienes que hacer es retener tu fe en el gran sumo sacerdote que ha hecho todo lo necesario. Hebreos 7, del 23 al 28. Y tanto este servidor como otros, incluso creo que el pastor sí también ha tocado temas como este. Y, y precisamente el texto de, ay, me perdí, ya, el texto de Hebreos capítulo 4 es uno de mis favoritos, la verdad. No como en el sentido de solamente de verso bonito, ¿sí? De versículo con palabras bonitas,
y porque sea una promesa, ¿no? Creo que toda promesa, toda promesa de Dios para su pueblo va a ser hermosísima porque es que ¿quién somos nosotros, no? Para que Dios nos esté prometiendo cosas, para que Dios esté haciendo promesas. Sin embargo, recordemos que las promesas de Dios para su pueblo son hechas a través de un mediador, ¿sí? Y el mediador es Cristo. Cuando yo recalco mucho, porque a veces en oraciones hay gente que toma un texto de la Biblia, o gente es creyente, y dice, Señor, gracias, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Pero es como si, a veces siento que la gente dice, como si le dijera, como si el esposo, para no colocar el tema de la esposa, como si el esposo le dijera a su esposa, amor, gracias porque aunque yo te soy infiel, tú me permaneces fiel, ¿sí? O sea, eso no, imagínese esa palabra, ¿sí? Que se le dijeran a las esposas, ah, o fuera viceversa, ¿no? Gracias, amor, porque aunque yo te soy muy infiel, tú estás ahí fiel. O sea, no, como que no cabría. Y la escritura cuando cuando Timoteo cita ese texto, dice, aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, es que incluso es una advertencia, más que una promesa, más que una consolación, una palabra de consolación es una advertencia. Hey, no seas infiel, porque él sí va a permanecer fiel a sus palabras. Y una de esas cosas, recuerda que Cristo que dijo, si ustedes me niegan, yo los niego. O sea, si ustedes me van a hacer infieles, yo no lo voy a hacer. Yo sí voy a permanecer firme a mis palabras. Entonces, la razón por la cual hay fidelidad o se resalta la fidelidad de Dios y en la cual somos beneficiados porque Dios es fiel es a su Hijo Jesucristo. Ya, quien cumplió todo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue Cristo. Quien fue perfectamente obediente fue Cristo. Y con base a esa obediencia o gracias a esa obediencia, todo lo que el Padre prometió en el pacto de redención, en ese acuerdo intertrinitario de las personas de la divinidad, todo eso entonces se cumple. Isaías 42, por ejemplo, plantea las promesas, por ejemplo, de Dios sosteniendo a su Hijo Jesucristo a través de su Espíritu. Por eso, no, Cristo no solamente estaba capacitado para cumplir su rol sacerdotal, sino que el Padre, a través del Espíritu, se aseguraría de que el Hijo cumpliera ese rol sacerdotal. Es decir, el Hijo no vino, aunque si bien no toma de su divinidad para cumplir las cosas, si bien el Hijo no toma de su divinidad para poder llevar a cabo su rol, tampoco lo va a hacer solo, lo va a hacer a través del Espíritu. Y eso trae una aplicación a nuestra vida con el hecho de decir, si Cristo no hizo las cosas solo, si Cristo no hizo su labor mediadora redentiva solo, sino que necesitó y se adhirió al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la ayuda divina para llevar a cabo este caminar? O sea, ¿quién somos? ¿Quién nos creemos, pues, para que pretendamos sin vida espiritual, sin vida espiritual, querer llevar un cristianismo que agrade y que glorifique al Señor? No vamos a poder hacerlo. Jamás vamos a llegar a ese punto si Cristo lo hizo nosotros. Y por eso cuando teniendo en cuenta esta mediación de Cristo, usted se da cuenta que cuando Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 1, él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, el perdón de nuestros pecados, note que es con base, según Juan, a la fidelidad y justicia de Dios. Pero si echamos o si analizamos un poco qué es lo o sea, más allá de eso, qué es lo que está más relacionado con nuestro perdón, sino el amor y la misericordia. Porque Juan dice que Él es fiel y justo para perdonarnos? O sea, no debería ser
Él es amoroso y misericordioso para perdonarnos, porque el perdón está relacionado es con amor y misericordia. Pero ¿por qué está relacionado por qué Juan lo relaciona con fidelidad y justicia? Ah, ok, porque cuando Juan dice que si hemos confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, es porque el perdón nuestro, si bien en el perdón nuestro hay amor y misericordia divina, el perdón nuestro está garantizado por la obra de Cristo. Y si Cristo pagó perfectamente por nosotros, siendo obediente perfectamente, entonces Dios es fiel a ese pacto que hizo con Cristo, es justo a lo que prometió y por lo tanto va a cumplirle a Cristo perdonándonos a nosotros. Eh, Cristo dijo, yo he sido enviado y a mí se me fueron entregados, estoy parafraseando o interpretando, para que ninguno se pierda, sino para que todos sean resucitados en el día postrero. Cristo vino a hacer mediación y vino a hacer mediación siendo sacerdote por nosotros y a la vez siendo cordero. Recordemos que el sacerdote, como él quiere llevarnos, ¿no? A citar Éxodo 29, Levítico 16, donde está el tema de todas las ofrendas, de todos los sacrificios. Recuerde o tenga en cuenta que todo tipo de ofrenda, todo tipo de sacrificio, porque a veces debemos entender, digamos, el tema de ese asunto de lo ceremonial. Bueno, el cordero sacrificial era Cristo, pero ¿qué significaba el buey sacrificado y qué significaba la paloma sacrificada? Todo tipo de sacrificio apuntaba a Cristo, todo tipo de sacrificio, sea como sea. No, pero sí, y el cordero que se quemaba en el holocausto era Cristo, y ese cordero el que se le imponía en las manos y se mandaba al desierto, ¿ese quién es? Cristo. Entonces, todo lo ceremonial, no hay que buscar cosas detalladas, porque incluso recordemos que el cordero era sacrificado encima de un holocausto y donde Cristo no fue puesto encima sobre piedras. Incluso esa ilustración lo intenta hacer, por eso C.S. Lewis cuando ponen al gran león encima de la mesa de piedra, dando más alusión al tema del holocausto, pero tampoco hubo fuego. Entonces dice, pero entonces si Cristo representaba el cordero, ¿por qué no fue puesto en una mesa, en un altar de piedras? ¿Por qué no fue quemado? Bueno, es que recordemos que ese fuego que desciende, o que ese fuego que consumía el holocausto, pues era el fuego de la ira de Dios. Y ese cordero abandonado el desierto, pues es el abandono del Padre. Entonces todo está conectado. Entonces Cristo es ese cordero, es ese sacerdote y cordero a la vez, y por lo tanto se convierte en un perfecto mediador entre nosotros. El sacerdocio de Cristo garantiza el perdón de nuestra vida. Por lo tanto, cuando Dios nos perdona, a la vez que Dios está siendo amoroso y misericordioso para con nosotros, está siendo fiel y justo al pacto que hizo con su Hijo. Está siendo fiel al sacerdocio de Cristo. Está siendo fiel a la obediencia perfecta de Cristo. Como diciendo, mira, bueno, recuerde que lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 34, creo, que él está en este momento intercediendo por nosotros delante del Padre. Cristo intercedió por sus discípulos y por los que habían de creer a través de ellos eh, en la Santa Cena. Sí, lo hizo, ahí intercedió en Juan capítulo 17, cuando Cristo ora por los discípulos para que se mantengan unidos y dice luego a partir del versículo 20, y no solamente oro por ellos, sino por todos los que van a creer por medio de ellos. Y está hablando de toda la iglesia, toda la iglesia. Y entonces ahí es donde tenemos eso tan preciado, tan especial, mis amados hermanos, de Cristo rogando, pero luego dice Pablo que él ascendió, en Romanos capítulo 8, él asciende
e intercede por nosotros en este momento. Cristo está rogando. Por eso yo le digo a los hermanos, oremos los unos por los otros. Mira, sé intencional en la oración por tu hermano. Acércate a tu hermano. ¿Qué quieres que ore por ti? ¿Qué puedo orar por ti? Y luego que le pidas, dile, ¿puedes tú orar por mí? Ahora, si nadie orase por ti, que es algo hipotético y yo diría algo imposible, hermano, pero si en caso tal fuera muy extremo y real que nadie orase por ti, terrenalmente hablando, la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros y esa es su labor sacerdotal. No es solamente un tema de acto profético y de asuntos de tipos y antitipos o cosas que venían a suplirse. Cristo rogó o está rogando por mí. Cristo rogó antes de la cruz. Cristo rogó en la cruz y Cristo ruega ahora en la ascensión por nosotros. Es un perfectísimo sacerdote, hermano. Sea, yo puedo decir, yo la otra vez decía, le hablaba con alguien y decía, una de las cosas que a mí me da seguridad de salvación es el ruego de Cristo allá en el trono de la gracia. O sea, que usted y yo, que alguien me diga, pastor o hermano, ¿me puedes ayudar a orar por la salvación de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mis padres? Lo hacemos, pero mi oración no garantiza la seguridad, la salvación de esa persona. Pero si Cristo está orando, ¿sí? O si alguien dice, pastor, mire, llegó mi familiar X, familiar al Evangelio, para que me ayude a orar, para que se mantenga. Y claro que vamos a empezar a orar, pero ¿cuántas veces no hemos orado por alguien y nos hemos emocionado porque ha llegado el Evangelio y se ha vuelto a ir? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Bueno, que vamos a orar, pero mi oración no es una oración que implique que lo que oremos va a suceder. ¿Sí? Muchas veces hemos orado nosotros, entre nosotros, por cosas que al final no suceden, que no pasan o que no se mantienen. Pero si Cristo ora, si Cristo ruega, si Cristo intercede, lo que Él pida, lo que Él suplique, eso va a pasar. Si Cristo está orando por ti, por mí, en el cielo, por nuestra salvación, así será. Es más, una de las razones por las cuales seremos preservados hasta el final es su espíritu, ¿sí? Su espíritu y su intercesión. Esas dos cosas aseguran la elección sobre nosotros. Es decir, no solamente estamos asegurados por elección divina, sino que lo que Dios usa para mantener esa elección es su espíritu y la intercesión de su Hijo. Bueno, con base al sacrificio, ¿no? O sea, Dios nos eligió de la eternidad con base al sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros con base al sacrificio de Cristo. Y Cristo intercede por nosotros con base al sacrificio. Es decir, por eso él dice, yo doy mi vida y resucito para que ninguno se pierda. Pero no es así por así. No es ya, Cristo murió, ya, o ya los elegí, salvos todos. Y por eso la doctrina de la elección no es algo cuando la gente dice, es que esos reformados, esos calvinistas que dicen que Dios nos eligió y que ya, pues, no, aquí no importa a quién se le predica, a quién no, como ya Dios eligió, entonces no importa, el que es elegido se va a salvar y no importa cómo, así esté pecando. Oh, que si ese es elegido y llega el evangelio y se aparta y ya es elegido. Y entonces en el cielo va a decir el que sí estuvo buscando a Dios, en el cielo estuvo buscando a Dios, pero como no era elegido, entonces Dios en el cielo le va a decir, en el día de juicio va a decir, ay, qué pena, yo sé que me estás buscando, pero tú no eres mi elegido. Y ese pecador que se apartó, entonces ese sí va a decir, bueno, con permiso, porque yo soy elegido. Eso es una caricatura, nadie enseña eso. Bueno, y si lo enseñan es un hereje completo. Note cómo todo está conectado, la elección con el sacrificio y ahora con el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué vamos a mantenernos? Porque el creyente va a perseverar, porque hay un sacerdote asegurando todo eso, asegurándose de que eso que se decretó y eso que se logró en la cruz del Calvario
se cumpla efectivamente, se cumpla de manera genuina, hermano. Estoy aquí. Se cumpla de manera genuina, de manera perfecta. Por eso Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote que se dio a sí mismo como en sacrificio para ese perdón. Y hay un sumo sacerdote rogando por nosotros. Bueno, recordemos que también dice la palabra que el Espíritu Santo clama, gime con clamores y gemidos indecibles por nosotros. Bueno, Él está dentro de nosotros. Pero todo eso, ¿a qué se debe, mis hermanos? Sino al sacrificio de Cristo. Como dice aquí, hay un gran sumo sacerdote, Jesús, que hizo lo que ningún otro sacerdote podría hacer y que llevó sobre sus hombros un peso de responsabilidad tal que ningún otro podía soportar. Paréntesis. Chechi, si en cualquier momento quieres hacer un comentario con base a lo que estudiaste, bien pueda. Sí, cierro comentario. Entonces, mis hermanos, es tan preciado. Por eso, cuando yo analizo esa fidelidad, no con base a lo que yo hago, sino con base a lo que Cristo hizo, y entiendo, ¿sí? Ah, el hecho de que yo no puedo ir por la vida diciendo, Señor, gracias, porque aunque yo soy infiel, tú permaneces fiel. No, eso es lo que está diciendo, eso es una advertencia más bien, una advertencia, un cuidado de que, hey, si tú te apartas, Él va a ser fiel a su palabra. Y Cristo dijo, me niega, yo los voy a negar. Pasó, pero la salvación no se pierde, no, nadie está diciendo que se pierde. Lo que estamos diciendo es que la permanencia en nosotros es crucial, amados hermanos, para determinar si realmente nosotros estamos dentro de ese plan electivo del Señor. ¿Qué es lo que va a determinar o cuál es una de las señales que puede identificar a alguien que realmente es un elegido y que es uno de aquellos por los cuales Cristo está intercediendo, que está permaneciendo, que está perseverando? No, pastor, eso me pone a pensar porque mire que precisamente yo en este momento estoy muy mal espiritualmente, quiero alejarme, entonces yo como que no soy un elegido. Pues entonces vuelve, restáurate, entonces vuelve al redil. Si realmente estás en esa disyuntiva, en esa ambigüedad de si eres o no eres, pues ¿qué hay que hacer? Si no restaurarse, ¿qué hay que hacer? Si no volver a la presencia del Señor, ¿qué hay que hacer? Si no sumergirse en la presencia de Dios. Pero tú no puedes vivir la vida, pasarte tu vida cristiana o tu profesión cristiana diciéndote, yo como que no soy elegido. ¿Y por qué lo dices? ¿Por qué no lo sientes? ¿O porque no estás orando? ¿Porque no estás leyendo su palabra? ¿Porque estás viviendo en pecados y pecados? Pues ¿qué tienes que hacer sino arrepentirte? Volver al Señor, simplemente eso. Y Cristo que dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, si realmente eres creyente, vuelve al redil. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Vuelve a los brazos del Padre misericordioso. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Va ante su sumo sacerdote a pedir clamor por él, a suplicar, a suplicar perdón, a suplicar ayuda, a suplicar restauración. Eso es lo que hace un creyente. No ahogarse en su pecado, no ahogarse en que soy, no estoy haciendo como que no soy, como que no soy. Entonces lo que tenemos que hacer es ir ante el trono de la gracia. Este texto, cuando digo este texto es de mis preferidos y aparte de una seguridad porque dice que podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. ¿Quiénes se pueden acercar? Yo le digo, solo los perfectos y los que nunca han pecado, esos se pueden acercar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Eso es correcto o incorrecto? Hermano, si tal vez crees que hoy no pecaste, al final del día puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, si crees, pero yo soy los que digo, hay veces, yo lo he dicho acá, hay días que me siento como que no he pecado, digo, yo siento que la pasé en blanco, pero como sé que mi corazón es engañoso, yo digo, Señor, de seguro pequé indirectamente, de seguro ni siquiera me di cuenta cuando pequé contra mi esposa, mi hija, algún hermano, el prójimo, en fin.
hasta por el hecho de que alguien pudo estar a mi lado necesitando el evangelio y yo no le prediqué, ya, incumplí. Pero también sé que peco inconscientemente, que tal vez hay cosas todavía que creo que no son pecado, palabras que creo que no son pecado, o alguna mirada que hice y no la recuerdo y que en el momento pequé y la pasé como tan por alto, o el quehacer de la vida me hizo ignorar y yo sé que pequé, entonces voy ante su trono de gracia. Así que, ¿quiénes pueden ir confiadamente ante su trono de gracia? Los que no han pecado. Es decir, yo puedo aquí ya haber tenido una oración penitente, estar muy bien, no haber pecado, ¿sí? Porque tal vez han pasado, no es que estemos pecando cada segundo de nuestro día o cada minuto, no, creo que no es así tampoco. Pero puedo creer que luego una oración penitente, a los 10 minutos tener una oración al Señor, no haber pecado y ir a la presencia de Dios. Hermano, cada vez que yo cierro mis ojos y suspiro pensando en Dios, yo estoy ante el trono de la gracia. Ahí estoy ante el lugar santísimo. O sea, toda oración, por eso usted debe verla de manera especial. Cada oración, hermano, ya, es decir, ningún tipo de oración, por muy corta que sea, incluyendo los alimentos, no la vea insignificante. O sea, no vea ningún tipo de oración insignificante, porque toda oración es elevada a Dios y cada oración, si usted entiende ello, es como si usted entrara dentro de la gracia y saliera. Si usted dice, ay, por eso la otra vez hablaba acerca del uso correcto del nombre de Dios, de cuidarnos de usar el nombre de Dios en vano y como muletilla o como una simple frase de expresión, porque es que cada vez que yo uso el nombre del Señor, es como si usted entrara al trono de la gracia, saludara, ¿verdad? Entrara al trono de la gracia y hablara con el Señor. Y es que cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, podemos hacerlo confiadamente. ¿Quién entonces entra confiadamente? Quienes no han pecado, pero también quienes hemos pecado. Podemos acercarnos confiadamente. ¿Pero por quién? Por Cristo. ¿Estás bien en el Señor? Bueno, entra ante su trono de gracia confiadamente, pero esa confianza no la produce mi buen comportamiento. Sea que esté bien o que esté mal, siempre la razón por la cual yo puedo acercarme ante su trono de gracia es Cristo. Siempre es Cristo. ¿Te portaste bien? Bien, por Cristo entra. Porque si digamos que te portaste bien, que estás bien, que no has pecado, si ese día o si en ese momento tú accedes ante el trono de la gracia queriendo usar tus buenas obras, ya pecaste. ¿Ves? O sea, si crees que puedes acceder al trono de la gracia bajo tus buenas obras, pecaste, porque ignoraste a Cristo. Por eso, y si yo digo, no, no quiero entrar ante el trono de la gracia porque he pecado y quiero primero estar bien, sentirme bien, y luego ahí sí entrar ante el trono de la gracia, estás añadiendo pecados, porque en ambas ocasiones estás ignorando al único por el cual podemos acercarnos ante el Señor, Cristo, el gran sumo sacerdote. Jesús dice, no trascendió el velo hacia el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Más bien, como Hijo de Dios, Él trascendió los cielos de manera que ahora aboga a nuestro favor ante el trono del Padre. No es necesario lamentarnos por su ausencia física en la tierra, no solo porque Él está presente con nosotros mediante el Espíritu Santo, sino también porque su ausencia significa en este momento que está hablando directamente con Dios el Padre a favor nuestro. Hermano, por eso se dicen, ¿tú crees que vas a ser salvo? Sí. ¿Y estás seguro? Sí. ¿Eso no es arrogancia? No. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro no con base a mi capacidad, yo estoy seguro con base a aquel uno que está dentro de mí, de manera por gracia, ¿no? Por gracia, por misericordia, el Espíritu Santo. Dos, y no porque sea menos importante,
lo pongo de segundo, por aquel que está rogando por mí. Cuando me vuelvo de mis pecados, digo gracias, Dios, por tu espíritu, porque el hecho de que Él está dentro de mí y se contrista es el que me lleva a sentirme miserable, putrefacto, nauseabundo por mi pecado y me hace correr, correr con urgencia, correr ante el trono de la gracia. Y cuando voy ante su presencia, ahí está. Yo lo veo así. Cristo diciendo, Padre, míralo, llegó por quien estaba orando, por quien estaba pidiendo, el mismo por quien morí. Y gracias a Dios, también puedo sentir que no diría o no va a decir lo que yo diría. ¿Otra vez usted? ¿Otra vez con lo mismo? No. Esas serían mis palabras ante alguien que peca contra mí, otra vez y otra vez. No son las palabras de mi gran sumo sacerdote. Las palabras de seguro son similares a, míralo, Padre, el Espíritu ya lo trajo y es por quien estoy orando, es por quien morí. Y entonces es Cristo por quien yo puedo entrar confiadamente ante su trono de la gracia, ante el trono de la gracia del Señor. Es que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Dice, por eso en el Nuevo Testamento el ministerio no es únicamente para una orden sacerdotal que lleva a cabo sacrificios de sangre. Los que son llamados por Dios reciben tanto el privilegio como la responsabilidad de guiar y enseñar al pueblo de Dios. Sí, no tienen que abogar ante Él en beneficio de su pueblo, como si tenían que hacerlo los sacerdotes del Antiguo Testamento, ya que nuestro gran sumo sacerdote ha ofrecido el único gran sacrificio por los pecados. No hay necesidad de ningún otro abogado. De hecho, su sacerdocio no deja espacio para otras ofrendas por el pecado, ni en el cielo ni en la tierra. Solo Él podía morir por nosotros y hablar en nuestro lugar, y solo Él lo ha hecho. Por eso, con el tema del ayuno, por ejemplo, yo digo, los reformados ayunaban. Yo, permítame, si usted me pregunta, ¿usted ayuna, pastor? Sí, de 10 de la noche, 11 de la noche, hoy en día hasta las 4:30, no, 5:15 que me llega el café. Ahí rompo el ayuno. Es un ayuno de mucha meditación, de profunda meditación, todos los días, todo lo seguro. Tengo desayuno seguro, de 11 de la noche a 5:15 de la mañana, hasta que mi esposa llega y me hace romper el ayuno. ¿Sí? Entonces, eh, soy de poco ayuno, o de nada, diría. Sí, bueno, ayunar es bueno. Motivo a mis hermanos incluso a ayunar, pero saben, siempre saben que la razón por la cual deben ayunar no es para que Dios los escuche más. Si usted va a ayunar, es porque el tiempo que usted va a gastar o que usted gasta comiéndose el desayuno o comiéndose el almuerzo, lo va a invertir orando o leyendo y estudiando la palabra. No es que usted ayuna y ese tiempo que gasta comiendo, pues no hace nada. Entonces está aguantando hambre o bajando de peso, que es bueno, ¿no? Sí, pero el ayuno es porque el tiempo que yo invierto en cosas, cuando no estoy ayunando, como almorzar, como desayunar o comer o merendear, lo invierto orando. Y eso hace entonces que por eso el ayuno, que por eso cuando se ayunaba no era para que Dios escuchara más, sino porque era porque lo que se hacía normalmente ya no se iba a hacer. Y por eso los ayunos no solamente era una abstinencia de alimentos, sino una abstinencia de labores también. Siempre están acompañados con eso. ¿Por qué? Porque era decir, el asunto es tan grave que hay que orar mucho. Entonces hay que quitar todo, hasta poner a ayunar a los bebés y a los niños y a las bestias también. ¿Por qué? Porque también entonces se elabora. Entonces, por eso cuando alguien dice, yo siempre procuro aclarar el hecho de que
no, yo no hago nada, algo de más para que Dios me escuche más, como ayunar. No, voy a ayunar para que Dios me escuche más. No, es que la razón por la cual soy oído es por causa de Cristo. Pecaste, ve a la presencia del Señor. No pecaste, ve a la presencia del Señor por medio de Cristo. Sea que estés bien o mal, siempre recuerda que vas por medio de Cristo, porque si te crees bien y con base a eso vas ante el trono de gracia, ignorando a Cristo, pecaste. Ya añadí, ya lo que no habías hecho lo hiciste. Y si no vas a la presencia del Señor porque has pecado y te vas primero vas primero a limpiarte, ¿sí? Para luego ir a la presencia, estás añadiendo pecados, porque en ambas ocasiones estás ignorando el sacrificio de Cristo. Por eso les decía, todo sacrificio, todo lo que usted ve en sacrificio, ofrenda, sacrificio de eso, que la ofrenda de eso, que era una forma que lo que Dios había establecido para acercarse a Dios, todo eso apuntaba a la vida de Cristo. Todo eso apuntaba a la vida de Cristo. La grandeza del sacerdocio, dice acá, de Jesús, está en realidad, uh, está en realidad de que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez para siempre. Lo único que debemos hacer es reconocer que Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec dice. Pero mire lo especial, ya lo hemos hablado. El sacerdote en el antiguo pacto, ¿qué tenía que hacer para presentarse a Dios? Sacrificar un cordero por sí mismo para luego presentarse a favor. Luego el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? Un sacrificio por sí mismo, para luego un sacrificio por el pueblo. Cristo era perfecto, no necesitaba sacrificios a favor, no lo necesitaba. Así que por ahí ya vamos en ganancia. No necesitaba purificarse a sí mismo, él era puro. Y el Espíritu Santo le ayudó para que eso sucediera así. Y luego el sumo sacerdote entra y se convierte en sacrificio a la vez por nosotros, una vez para siempre. Y ese sacerdote que se vuelve sacrificio a la vez es resucitado al tercer día y se levanta como el gran y perfecto sumo sacerdote a nuestro favor. Amados hermanos, qué gratificante, qué glorioso, qué especial, qué maravilloso. Y qué obviamente llamado a nosotros, porque como hemos dicho, la santificación del creyente es un tema para mí relacionado, claro que con la pureza que demanda Dios, pero yo lo relaciono mucho es con la gratitud que nosotros debemos expresar ante Dios por todo lo que Él ha hecho. Solo Él puede salvar a aquellos de nosotros que nos acercamos a Dios confiando en sus méritos. Él vive siempre para interceder por su pueblo. Él está haciendo eso en este mismo instante. Así que puedes vivir confiado en que tienes acceso al trono celestial siempre que oras, así como acceso para tu alma el día que mueras. Hoy, lo único que tienes que hacer es retener tu fe en el gran sumo sacerdote que ha hecho todo lo necesario. Por eso, hermanos, perdón, Hebreos capítulo 10, verso 38. Luego de que se ha hablado de todo el sacerdocio, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, por eso Hebreos 10, 38, 39, ¿qué dice? Dice, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Pero eso es con base al qué? Al sacrificio y al sacerdocio. Entonces, al final, por eso podemos decir, por eso, hermanos, no somos de los que se perderán. ¿Por qué? Porque somos los más berracos en la vida, pues, que vayuno se va a condenar, que paisa, no tiene nada que ver con eso. Si la salvación dependiera de nosotros, a la hora de habernos la entregado, siendo generosos y decir, ora, ya la estaríamos perdiendo. Pero gracias a aquel que se nos entregó y que vive y habita entre nosotros, y gracias a aquel que en este momento está intercediendo, hermano,
podemos decir, como dice Pablo, tenemos una herencia, como dice Pedro, tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados a su vez por el poder de Dios. Por el poder, somos guardados. No solamente no solamente tenemos una herencia guardada en los cielos, sino que también tenemos, también nuestra vida está siendo guardada. ¿Y gracias a quién? Al Espíritu Santo que habita en nosotros y a Cristo que intercede por nosotros. Hermanos, tenemos no solamente un gran, sino al único y más perfecto sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Por eso, no te ahogues en tus pecados, no te ahogues en tus imperfecciones. Ve a la presencia del Señor, suplica perdón, misericordia, que si lo haces pensando en Cristo, aparte de misericordia y amor, hay fidelidad y justicia. Él, Dios, es fiel y justo a su Hijo, aquel que vino a presentarse como sumo sacerdote a nuestro favor. Él es fiel y justo a lo que Él hizo, a lo que su Hijo hizo, porque lo hizo de manera perfecta por nosotros. Hermanos, demos gloria al Señor por ello. Y si hay alguno creyente entre nosotros, mira, sea hombre o mujer, no son las buenas obras, no es tu buen comportamiento lo que te va a hacer, lo que te hace acepto ante Dios, es Cristo y solamente Él. Si pretendes acercarte a Dios o si crees que Dios te escucha con base a tu buen comportamiento, estás añadiendo más pecados todavía, porque eso es jactancia, es soberbia. Y Dios no va con eso. Nadie que quiere ignorar a su Hijo Jesucristo, queriendo salvarse a sí mismo, va a ser salvo. No se puede ignorar. Dios entregó a su Hijo. Dios descargó toda su ira sobre su Hijo como para que otro venga a decir, no lo necesito, me voy a salvar por mí mismo. Tiene todo el peso de la ira de Dios por ello. Así que debes ir a Dios, pero por medio de Cristo, suplicar perdón, misericordia, por medio de Cristo. Y si lo haces, Él te va a salvar. Dicho esto, mis amados hermanos, no sé si hay algún comentario, pero antes de comentarios vamos a leer el comentario que nuestro hermano Carlos colocó aquí. Dice, ya aprendí a leer comentarios desde acá. Bueno, aquí hay varios. Mi hermano, Alejandro Fuerte dice, Martin Lloyd Jones, cita Martin Lloyd Jones, dice, el buen pastor revela el carácter tierno de Dios hacia su pueblo. Según él, Cristo en su papel de pastor no solo guía y protege, sino que también cura y restaura sus ovejas heridas, mostrándonos un Salvador cercano y compasivo. Nuestro hermano Carlos escribe, el sacrificio perfecto pagado por nuestro Señor fue judicialmente acepto por el Padre. Me gusta esa palabra judicial. Sí, me gusta mucho. Por el tema de lo que sucedió ante el trono celestial. Dice, la deuda fue saldada a nuestro favor por su obra completa en el Calvario y somos libres de condenación. Fuimos redimidos, comprados con su sangre. Él es gran sumo sacerdote, perfecto, libre de pecado, santo, que no solo pagó la deuda, sino que aún hoy nos limpia de pecado e intercede por nosotros ante el trono del Padre. En su nombre podemos acercarnos al trono de la gracia para esperar oportuno socorro. Y cita, cita Hebreos 9, 11 y 12, dice, entonces Cristo ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Buen y maravilloso texto. Bueno, mis hermanos, si no hay algún comentario, vamos a orar al Señor. Quisiera que alguien dirigiera la oración final, quien quiera hacerlo. Puede levantar su manito. Amado Padre, ese Padre nuestro maravilloso, lleno de misericordia y de bondad, para con cada uno de nosotros que no lo merecemos, Señor. No merecemos todos esos grandes privilegios
el tener ese sumo sacerdote para nosotros, Señor, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros a diario. Nos lleva, Señor, a reflexionar, a preguntarnos que tenemos la certeza que no merecemos tu bondad, pero tenemos que reaccionar frente a todas nuestras necedades, a todas nuestras cosas, Señor, que no nos impiden, Padre de los cielos, ver ese favor tuyo tan grande. Señor, saber que estás intercediendo constantemente por cada uno de nosotros en medio de las enfermedades, las aflicciones, en medio de tanta pecado, Señor, que todavía cometemos delante de ti. Te pedimos perdón, Padre. Poniéndonos todos de acuerdo, Señor, los que estamos en esta sala y diciéndote, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque no merecíamos tanta gracia, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer según Hebreos. Padre, que podamos todos leer todo Hebreos para que entendamos la profundidad de lo que tú haces por el amor que nos tienes a los escogidos, Señor, a los elegidos. Y así podamos nosotros también orar por los otros, Señor, y mostrar al mundo quién es ese sumo sacerdote que está en nosotros, vive en nosotros, pero que también está sentado a la diestra del Padre, que es el Todopoderoso, el grande, el omnisciente, el omnipotente. Bendícenos en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu nos reargulla en esta mañana para que podamos, Señor, dejar de actuar, Señor, como necios y actuar, Señor, como nos demanda tu palabra, como nos enseña el apóstol Pablo, Señor, dando testimonio de ti, Señor. Y nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros, para que el mundo que está ahora tan destrozado, tan destruido, Señor, pueda ver el Cristo que habita en nosotros, Padre. Que nuestras familias puedan maravillarse de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, gracias por el pastor David, gracias por mi esposo, gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Oramos por ellos, por nuestros varones, Señor, para que puedan ser esos sacerdotes, Señor, para que puedan dar ese testimonio de ese Cristo en ellos, Señor. Y bendícenos, bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. 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 Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, me alegra haber compartido con todos ustedes. Nos veremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Recuerden, firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús hoy nos ve. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos, hermanos. Tengan un buen día.